todas y todos, mi nombre es Agustín del taller de los dos relojes. Hoy día vamos a estar revisando matrices representantes de una transformación. Bien, primero debemos recordar, ¿qué son las bases? Las bases son vectores que generalmente denotamos de esa forma, que son linealmente independientes y capaces de generar el espacio vectorial. Estos cumplen una propiedad muy interesante. Si tomamos un vector cualquiera del espacio vectorial, este puede ser descrito como una única combinación lineal de las bases del espacio vectorial. Esta es la forma compacta en que escribimos dicho resultado. Por otra parte, las transformaciones lineales son funciones que van de un espacio vectorial a otro. Estas, para ser llamadas transformaciones lineales, deben cumplir dos propiedades. La primera de ellas es que la transformación de un escalar por un vector es aplicar el escalar por la transformación del vector. En el fondo, todos los escalares van a salir de la transformación. Y por otra parte, la transformación de la suma de vectores es la suma de las transformaciones. Entonces es claro ver que lo que está abajo es cierto si es que aplicamos la transformación a la suma, es decir, separamos la suma y después extraemos los escalares. Ahora bien, vamos a hacer dos observaciones. Tomemos una transformación que va de un espacio vectorial U a un espacio vectorial V. Entonces, digamos que tenemos bases tanto del espacio vectorial de partida como del espacio vectorial de llegada. Entonces, si V sub I son las bases del espacio vectorial de llegada, entonces toda transformación lineal puede ser descrita como la combinación lineal de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada. Esto es porque toda transformación pertenece al espacio vectorial de llegada y V sub I son bases de V. Por otra parte, los U sub I son las bases de U, entonces es evidente por la definición que cualquier base del espacio vectorial de partida puede ser descrita como combinación lineal de las bases de sí mismo. Ahora, recordemos un poco sobre la multiplicación de matrices. Recordemos que esta puede ser descrita como una especie de combinación. Vamos a tomar la primera componente del vector y multiplicarlo por la primera columna de la matriz. Luego vamos a sumar y vamos a multiplicar la segunda componente del vector por la segunda columna de la matriz. Podemos hacer lo mismo con la tercera componente de un vector multiplicado por la tercera componente de la matriz y así sucesivamente hasta que agotemos tanto las columnas como las componentes de los vectores. Este hecho podemos demostrarlo a partir de la definición de la multiplicación de matrices con vectores. Ahora tenemos todos los ingredientes listos. Comencemos. Primero, analicemos la transformación de un vector cualquiera de nuestro espacio vectorial de partida. Lo que queremos ver es esto que aparece en pantalla. Esto quiere decir que cualquier transformación depende únicamente de la transformación de las bases. Entonces, vamos a escribir esto de una forma que sea más fácil de ver. Tomemos la transformación de un elemento del espacio vectorial de partida y vamos a reescribirlo de una forma que sea más sencilla de ver. Esta de aquí es una forma algo más sencilla de ver lo que habíamos expresado antes. Lo primero que vamos a hacer es que, como t es una transformación lineal, vamos a separar las sumas. Luego, tenemos la transformación de escalares multiplicados por matrices. Entonces, vamos a tomar los escalares y vamos a extraerlos de la transformación. De este modo vemos rápidamente que cualquier transformación queda definida por conocer solamente la transformación de las bases de nuestro espacio vectorial de partida. Y ahora, escrito de forma compacta, se vería de la siguiente forma. Donde U
es un vector cualquiera del espacio vectorial de partida, y los beta sub i son los escalares por los que debemos hacer la combinación lineal de las bases. Ahora, ¿qué les parece si reordenamos esto de una forma que podemos sacar un poco más de provecho? Esto quiere decir, reescribamos esto de forma matricial utilizando el concepto antes visto sobre multiplicación de matrices. Esto luce así. Recordemos que, en el fondo, la multiplicación de matrices por vectores era multiplicar la primera componente del vector por la primera columna, más la segunda componente del vector por la segunda columna de la matriz, y así sucesivamente. Entonces, en verdad, tenemos efectivamente el mismo resultado, donde t de u sub un número representa la transformación de las bases del espacio vectorial de partida. De la observación que habíamos hecho al comienzo, recordemos que cualquier transformación es un elemento del espacio vectorial de llegada. Entonces, como son elementos del espacio vectorial de llegada, estos pueden ser descritos como una combinación lineal de las bases del espacio vectorial de llegada. Analicemos el caso de la transformación del primer vector, de las bases, t de u sub 1. Eso quiere decir, vamos a transformar la primera base del espacio vectorial de partida. Vamos a obtener un cierto resultado y ese resultado lo vamos a expresar como combinación lineal de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada. Y como tenemos una matriz donde t de u sub 1 representa la columna, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a colocar los escalares que obtuvimos de la combinación lineal de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada. Esto quiere decir lo que se muestra ahí en pantalla. Colocamos entonces en la primera columna los escalares de la transformación lineal de nuestra primera base. Podemos hacer el mismo proceso para todas las otras. Eso quiere decir hacer la transformación de la base, reescribirla como combinación de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada y colocar dichos escalares en las columnas de la matriz. Obtenemos lo que se muestra a continuación. Y esto es algo sumamente interesante de estudiar. Esta aquí es la forma matricial de la transformación lineal. Y a esta matriz la llamamos matriz representante de la transformación. Para hacer una recapitulación, el vector entonces son los escalares por los que debíamos hacer la combinación lineal de nuestro vector del espacio vectorial del inicio, y la matriz tiene por columnas los escalares de la transformación lineal de las bases. Entonces, la multiplicación de esta matriz por el vector nos va a resultar en un vector que va a tener una serie de componentes. Estas componentes son las que se muestran en pantalla y estas van a ser entonces las escalares por los que debemos multiplicar las bases de nuestro espacio vectorial de llegada para poder obtener la transformación. Entonces, finalmente, el vector que se obtiene va a definir completamente el resultado de la transformación de cualquier vector. Entonces, veamos un ejemplo rápido y sencillo para poder recapitular sobre todas estas ideas. Vamos a tomar una transformación que va de un espacio vectorial, el de R3, a otro espacio vectorial, en el de R3. No está de más decir que cualquier transformación lineal, y en especial en verdad, los temas relacionados a matrices representantes de una transformación, dependen mucho de las bases que vamos a elegir. Precisamente porque todo depende de las bases y la transformación de esas bases. Entonces, para este caso particular, vamos a escoger las bases más sencillas que hay para ambos espacios vectoriales. Y estas son las bases canónicas.
que son las que se muestran en pantalla, aquellas que tienen un 1 en una componente y ceros en todas las otras. Estas van a ser las bases de R3, para tanto el espacio vectorial de partida y para el espacio vectorial de llegada. No necesariamente este va a ser el caso del problema que estés resolviendo, sino que tiene que ver con temas ilustrativos. Vamos a recapitular sobre eso más adelante, pero lo más importante que quiero que aprecies es que esas bases que se muestran en pantalla son tanto las bases del espacio vectorial de partida como del espacio vectorial de llegada. Y la transformación lineal que vamos a estar estudiando es aquella que multiplica por 2 cada una de las componentes del vector inicial. Ahora, vamos a comenzar. Realicemos la transformación de la primera base de nuestro espacio vectorial de partida, es decir, transformar el vector 1, 0, 0. Vamos a reescribir entonces este resultado como una combinación lineal de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada. Es como lo teníamos anotado anteriormente. Vamos a hacer la transformación de un vector y ese resultado lo vamos a reescribir como la combinación de las bases de nuestro espacio vectorial de llegada. Lo que sí quiero que veas es que solamente en este caso, bien particular, tenemos las mismas bases en el espacio de partida y en el espacio vectorial de llegada. Eso no necesariamente es cierto y por eso siempre trabajamos de esa forma, diciendo transformar una base del espacio vectorial de partida y reescribirlo como combinación lineal de las bases del espacio vectorial de llegada. Hacemos el proceso análogo con la segunda base. Y podríamos seguir y seguir y seguir, pero afortunadamente este caso se acaba cuando completamos la tercera base. Ahora, es sumamente importante recordar los escalares de nuestra transformación. Eso quiere decir, en el primer caso obtuvimos los escalares 2, 0, 0. En el segundo caso obtuvimos los 0, 2, 0 y en el tercero 0, 0, 2. Estos escalares se colocan en las columnas de la matriz. Es decir, en la primera columna debería ir el 2, 0, 0, que son los escalares de la combinación lineal de la primera transformación. ¿Ya? Vamos a verlo. Entonces, en la primera columna tenemos los escalares que obtuvimos de realizar la transformación del primer vector de nuestro espacio vectorial de partida y así sucesivamente. Y esta matriz la debemos multiplicar entonces por un vector. Estos son los escalares de nuestro vector del inicio, ¿ya? Entonces, si queremos hacer un ejemplo particular, vamos para ello. Tomemos entonces el vector 2, 4, 3, que se escribe como 2 multiplicado por la primera base de nuestro espacio vectorial de partida, 4 por la segunda base de nuestro espacio vectorial de partida y 3 por la tercera base de nuestro espacio vectorial de partida. Eso es los escalares que vamos a tener que colocar en nuestro vector, el 2, el 4 y el 3. Entonces la transformación del vector va a ser la matriz representante de la transformación multiplicado por el vector 2, 4, 3. El resultado de esto es el vector 4, 8, 6, que significa multiplicar por 4 la primera base del espacio vectorial de llegada, multiplicar por 8 la segunda base del espacio vectorial de llegada y multiplicar por 6 la tercera base del espacio vectorial de llegada. Ahora, no necesariamente las fases, como te dije, van a ser tan sencillas como en este caso, que eran las canónicas. Imagínate que conociésemos una civilización alienígena que tuviese alguna forma de trabajar las matemáticas, pero comenzara desde eslabones completamente diferentes. Digamos que, por ejemplo, ellos trabajan con las bases que te muestran en pantalla. Y lo que queremos estudiar es un cambio que va de las bases de la izquierda a las bases de la derecha. En ese caso, estamos ante un problema de cambio de base, pero no es tan terrible. Digamos que las bases de la izquierda se van a llamar beta 1 y las de la derecha se van a llamar beta 2. Y necesitamos una transformación que vaya de beta 1 a beta 2.
llamaremos beta 1 y beta 2 bases raras. Entonces vamos a ir de las bases raras del espacio vectorial de partida y vamos a ir a las bases no raras de nuestro espacio vectorial de partida. Luego lo siguiente que vamos a querer hacer es ir de las bases no raras del espacio vectorial de partida a las bases no raras del espacio vectorial de llegada. Y finalmente vamos a tener que hacer otra transformación para ir de las bases no raras del espacio vectorial de llegada a las bases raras del espacio vectorial de llegada, que en este caso se llama beta 2. Entonces la transformación descrita en blanco, T de V, es en el fondo la combinación de las tres transformaciones lineales antes descritas. Por ejemplo, si quisiese hacer una transformación, la transformación que hicimos antes, pero utilizando las fases beta 1 y beta 2, ya conocemos T2. Ya vamos a definir como bases no raras las bases canónicas y vamos a necesitar una transformación que vaya de la base beta 1 a las bases canónicas. Luego utilizamos la transformación ya descubierta para T2, la transformación que estuvimos trabajando antes. Y luego necesitamos otra transformación que vaya de las bases canónicas de R3 a las bases beta 2. Como todas son transformaciones lineales, podemos escribirlas como matrices. Tenemos matrices representantes de dichas transformaciones. Y la composición de funciones lineales es de hecho también lineal, y en el caso particular de que tuviésemos matrices es tan simple como multiplicar matrices entre ellas. Por eso es tan interesante trabajar con matrices representantes de transformaciones lineales. Y eso es todo lo que les tengo por ahora. Mucho éxito estudiando matrices representantes de transformaciones y cambios de base. Más adelante subiremos más ejercicios con respecto a esto. Y no te olvides seguirnos en Instagram para mantenerte al tanto de las actividades, así como también seguirnos en un curso. Y acompáñanos a resolver ejercicios en el taller de Discord. O bueno, en el taller en versión Discord. Y si no sabes usar Discord, no hay problema, porque tenemos un video acá en el canal sobre eso y muchas cosas más. No solo sobre álgebra lineal, pero sobre física y otros ramos de matemática también. Saludos.